Dios te bendiga en esta noche. Nuestro deseo, damos gracias a Dios por poder estar una noche más a través de nuestro canal de YouTube, Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema interesante que edifica nuestras vidas y nos prepara para ese encuentro con el Señor. El tema es en el camino. Busquemos Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice así: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. La historia que estamos tratando en el versículo que leímos anteriormente es una historia hermosa que habla acerca del encuentro de Jesús a la salida de Jericó. Dice la palabra que las multitudes le seguían, pero sin embargo había un ciego llamado Bartimeo, que dice las escrituras que estaba junto al camino, y dice que el ciego estaba mendigando. Al escuchar la voz del Señor, dice que comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que tuvo muchos obstáculos donde personas le mandaban que callase, e inclusive algunos de sus discípulos. Pero sin embargo, Bartimeo el ciego seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le llama, y cuando Jesús le llama, Bartimeo oye esa gran pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y la Biblia dice que Bartimeo le dice a Jesús: quiero recibir la vista. Y Jesús le dice: recíbela, porque tu fe te ha hecho salvo. Y dice que el ciego pudo recibir la vista, pero la palabra del Señor dice que entonces al recibir la vista, la Biblia dice en Marcos 10:52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es decir, que este hombre, antes de conocer a Cristo, dice que estaba junto al camino, pero después que él tuvo un encuentro con Dios, y después que Dios sanó su mente y sanó su vista, y también él le recibe, dice la palabra que entonces al recibir la salvación, él sale de estar junto al camino y comienza a seguir a Jesús en el camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y hay una verdad muy fundamental, y es que en ocasiones nosotros tomamos caminos que no es el camino de salvación. En ocasiones tomamos caminos que aparentemente son caminos buenos, pero el final de ese camino es camino de muerte. Y Dios quiere que nosotros podamos comenzar a caminar en ese camino que lleva a la vida eterna. Un camino que dice la palabra de Dios que el camino es angosto, el camino es estrecho, la puerta, pero el que camina en él tiene vida eterna. Porque ese camino amplio, en una puerta amplia, dice la palabra de Dios, que lleva a la perdición. Hoy Dios nos está llamando a abandonar caminos que nos llevan a lo que es la salvación y proyectarnos en el camino eterno, proyectarnos en Cristo Jesús, que Él nos lleva a la salvación. Amén. Quiero hablarte rápidamente de 3 caminos que quizás has caminado o estás caminando. Amén. En primer lugar, estamos hablando del camino del desánimo, el camino de la duda. Amén. Y cuando nosotros caminamos por el camino del desánimo, el camino de la duda, vamos contrario a lo que es la voluntad de Dios. Vamos contrario al propósito de Dios, y por lo tanto no vamos a ser hombres y mujeres que alcancemos la salvación. Amén. El camino de la duda y el camino también de lo que es el desánimo es comparado con el camino de Emaús. Amén. Y si buscamos Lucas capítulo 24, a partir del versículo 14, nos damos cuenta de una historia que la palabra de Dios nos enseña de 2 que iban caminando por ese camino. Amén. Eran 2 que iban camino a Emaús. Dice que en el mismo día de la resurrección, 2 de ellos, en vez de ir a Jerusalén como Jesús les había dicho, ellos iban camino a Emaús, contrario a Jerusalén. Amén. Y dice la palabra que iban en comentarios, dice la palabra que iban discutiendo, y el Cristo resucitado se pone en medio de ellos. Amén. Se pone en medio de ellos con un propósito, y Jesús le pregunta: ¿qué pláticas son las que ustedes tienen? ¿De qué ustedes están conversando? Y ellos le dijeron a Jesús: eres el único forastero que no conoce las cosas que han pasado en Jerusalén. Dice la palabra que Jesús le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron a Jesús: de Jesús, varón perfecto, nazareno, que dice la palabra del Señor, y les digo, un hombre que había predicado, y dice la palabra que fue muerto. Dice la palabra que ellos le dijeron: nosotros pensábamos
nosotros pensábamos que Él era el Cristo, nosotros pensábamos que Él era aquel que iba a dar la salvación. Le dijeron, aunque nosotros hemos oído de mujeres que dicen que ha resucitado. Sin embargo, Jesús comenzó a confrontarlo, le comenzó a confrontar a través de la palabra. Dice las Escrituras que llegaron a un lugar determinado y a la tarde ya ellos le invitan a entrar a ese lugar. Quédate con nosotros. Jesús se manifiesta, parte el pan. Ellos reconocen que era el maestro. Ellos tienen una revelación del maestro, un encuentro con Dios. Entonces ellos reflexionan, y cuando ellos reflexionan, dice la palabra del Señor que ellos se levantan en aquella misma hora y se volvieron a Jerusalén. Amén. Y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Amén. Camino de Emaús, nosotros no identificamos al Señor. Camino de Emaús, nosotros no vemos a Jesús como el Señor, lo vemos como el forastero. No reconocemos al Señor en el desánimo, no creemos en las promesas de Dios. Vamos en contra de lo que es el propósito de Dios, en desánimo, en duda. Pero ahí Dios nos sale al encuentro. Ahí Dios nos sale al encuentro y viene la revelación en nuestra vida y podemos ver claramente que el Señor vive, que está resucitado, que sus promesas son fieles y verdaderas. Y entonces nosotros nos levantamos en ánimo, nos levantamos en sus promesas, nos levantamos en fe y regresamos al camino que Él nos ha proyectado. Salte de este día, salte de esta noche del camino de Emaús. Salte de la duda, salte del desánimo, de la depresión. Cree en sus promesas, reconoce el poder de Dios y cree que Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Amén. Hay un camino también que es el camino de la religiosidad. Amén. ¿Cuántas veces caminamos por el camino de la religiosidad? El camino donde nosotros por ignorancia en ocasiones no caminamos en el camino de Dios. Amén. Pero el camino de la religiosidad es el camino a Damasco. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 del 2 al 3. Amén. Hechos capítulo 9 del versículo 2 al versículo 3. Y le pidió cartas, dice la palabra, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Camino a Damasco, camino de religión, bendito sea Dios. Camino de costumbre, camino de lo que nuestros padres nos enseñaron, de que nuestras costumbres, idiosincrasia llegó a nuestras vidas. Amén. Religión, doctrinas de hombre, manifestaciones de hombre, pero no hay una revelación, no hay una relación con Dios. Y ese es el ejemplo de este hombre llamado Saulo de Tarso. Amén. Un hombre entrenado, un hombre que tenía sabiduría, pero un hombre también que tenía doctrina. A los pies de Gamaliel, era un hombre fariseo, era un hombre que no tenía toda una revelación del propósito de Dios. Tenía la letra. En sus días era un hombre que conocía las Escrituras y quería agradar a Dios. Porque el camino de religión está en la intención del hombre por acercarse a Dios. Pero por ninguna religión el hombre puede acercarse a Dios. Porque el acercarse a Dios del hombre vino de parte de Dios para el hombre. Por eso Jesús vino a la tierra para mostrar el camino. Porque ninguna religión va a llevarnos hacia Dios. Solo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Saulo iba lleno de qué? De coraje. Iba lleno también de orgullo para perseguir a aquellos que habían comenzado a tener una vida nueva, una revelación nueva. Amén. No estaba su líder, pero ellos permanecían en fe y estaban dispuestos a dar su vida por aquel que había muerto, pero que también ellos decían y creían que había resucitado. Amén. Dice la palabra que camino a Damasco, Saulo lo rodea una luz. La Biblia dice que él mismo habla de su experiencia y en lengua hebrea le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Las Escrituras dicen que él cayendo a tierra, dice la palabra que escuchando lo que estaba diciendo aquel que desde el cielo le hablaba, dice la palabra que le dijo: Señor, ¿quién tú eres? Y dice que el mismo Señor le dijo: yo soy aquel que tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón.
Dice la palabra del Señor que Saulo quedó completamente desarmado. Saulo quedó ciego. Saulo fue llevado a Damasco. Y allí, llegando a Damasco, el Señor levantó un discípulo que fue Ananías y le dijo: vete a esta calle porque ahí hay alguien que ora sin conocerme. Y ese que ora sin conocerme, que estaba persiguiéndome, yo lo voy a convertir en alguien que va a sufrir por causa de mi nombre, pero también será alguien que testificará de mí. Amén. Ananías llega, Ananías ora por Saulo. También dice la palabra que recibe la sanidad, pero Saulo cree en Jesucristo, se bautiza, y dice las Escrituras que en los días ya Saulo predicaba, ya Saulo también hablaba del Señor. Muchos no creían en lo que él decía, e inclusive la iglesia le temía, pero Saulo estaba convertido, porque Saulo salió del camino de religión al camino de la revelación. Del camino de la religiosidad al camino, sabe, que nos lleva a un encuentro con el Dios del cielo, que cambia nuestra vida. Aún cambió su nombre de Saulo en el apóstol Pablo. El perseguidor se convirtió en perseguido, aún dio su vida por el evangelio. En la revelación conocemos a Dios. Hay la revelación, hay un cambio interior en nuestras vidas, porque entonces, como aquel ciego que estaba junto al camino mendigando, cuando recibió la vista, pero recibió la revelación y la salvación, entonces se convirtió en un seguidor de Jesús en el camino. Aquellos dos caminos de Emaús fueron hombres que caminaron con Cristo en el camino. Saulo de Tarso dejó el camino de religiosidad, pero también Saulo de Tarso caminó con el Señor en el camino. En tercer lugar, vamos a ver el camino de la dureza de nuestro corazón por no aceptar la voluntad de Dios. Saulo era por ignorancia en su religión. Él pudo reconocer al Señor. Pero ¿cuántas veces ya estamos en el camino? ¿Cuántas veces en el trato de Dios con nuestra vida nosotros no aceptamos seguir al Señor en el camino? ¿Cuántas veces por el maltrato del hombre nosotros queremos dejar el camino del Señor porque no soportamos, por la falta de mansedumbre, el maltrato de Dios a nuestras vidas e inclusive el trato de Dios en nuestras vidas? Porque quiero decirte algo: Dios no me maltrata, Dios no te maltrata. El hombre sí nos maltrata, el hombre sí nos va a maltratar, y es la mansedumbre en nuestra vida la que vamos a poder soportar los maltratos de Dios, los maltratos del hombre en nuestra vida, para que el trato de Dios llegue a nuestra vida y podamos crecer. Cuando el hombre puede maltratar nuestra vida y nosotros podemos soportar el maltrato, nos quedamos y glorificamos a Dios. Y entonces en el trato de Dios con nuestra vida crecemos. Un corazón que se endurece no soporta el trato de Dios en su vida. Un corazón endurecido no soporta el maltrato de los hombres, pero un corazón fortalecido sí soporta el trato de Dios con su vida y se fortalece más. Aún puede soportar el maltrato de los hombres y se fortalece más y continúa en el camino. Amén. Ese camino que nosotros rechazamos, ¿por qué? Porque es la dureza de nuestro corazón y dejamos el camino del Señor y tomamos el camino de la dureza del corazón y nos alejamos del Señor. Es el camino a Tarsis. Amén. Es la historia de Jonás, bendito sea Dios. Era el profeta que recibe un llamado de Dios para predicar a Nínive. Una Nínive que tuvo una oportunidad y sin embargo la rechazó. Pero ahora Dios quería darle salvación a Nínive. Había un trato de salvación para Nínive y Dios llamaba a Jonás. Pero Jonás no quería, Jonás no entendía que Dios pudiese soportar a Nínive, aún perdonar a Nínive. Y Dios le dice a Jonás: vete a la ciudad de Nínive y allí predica, bendito sea Dios. Jonás capítulo 1 del 2 al 3 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Amén. Y descendió a Job, y dice: y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando nuestro corazón se endurece, nos alejamos de Dios, dejamos el camino de Dios. Aparentemente tenemos muchos argumentos que nosotros pensamos que tenemos razón.
porque nos maltrataron, porque el pastor te maltrató, porque el hermano te maltrató, porque el esposo te maltrató, tu hijo te maltrató, ha dejado el evangelio y entonces te desanima e inclusive huye de la presencia de Dios. Pero Dios nos dice en esta hora, no huyamos de la presencia de Dios cuando nosotros no queremos aceptar el trato de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Digámosle al Señor que si haga tu voluntad y obedezcamos al Señor, porque aunque no entendamos todo su propósito, sabemos que el camino recto del Señor nos va a llevar a la bendición, nos va a llevar a la prosperidad, que aunque nosotros no entendemos todas las cosas que le pasan, que le ocurren a los que aman a Dios, nos va a ayudar para bien. Jonás se fue para Tarsis, amén. Tomó la embarcación en el camino a Tarsis. Sin embargo, dice la palabra de Dios que vino tormenta. Dice la palabra que ellos batallaron con la tormenta. Jonás quiso morir, ser tirado al agua para huir de la presencia. Prefería morir antes que la palabra se obedeciera, antes que ir al camino correcto. Pero dice la palabra que había un pez preparado para Jonás. Y dice la palabra que fue tragado por aquel pez. Y en lo profundo del pez, Jonás llegó a las entrañas del infierno. Y ahí clamó. Y Jonás entendió y dijo, de Jehová viene la salvación. Jehová, dice la palabra que Jonás clama y Dios escucha. Y en misericordia continúa en el proyecto, continúa en el trato de Dios con Jonás. Pero entonces el pez vomita a Jonás. ¿Pero dónde lo vomita? ¿En Tarsis? No, el pez vomita a Jonás en Nínive. Bendito sea Dios. Dice la palabra en el versículo 3, dice la palabra, versículo del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Dice la palabra de Dios que ya en Nínive Jonás obedece a Dios, después que el pez lo vomitó y fue libre de la muerte. Pero Jonás predica, amén. Y si has leído el libro de Jonás, sabes que Nínive se arrepiente, el rey se arrepiente. Hubo salvación para Nínive. El propósito de Dios se cumplió, aunque Jonás no lo entendía. Sin embargo, si has leído ese pasaje, vemos cómo Dios trata con Jonás. Y trató con el sol fuerte, trató también con una calabacera, aún con un gusano que aún pudo destruir la calabacera. Y en todo ese proyecto divino del trato de Dios con Jonás, Jonás tuvo que entender que la voluntad de Dios se iba a cumplir y que él era un instrumento de parte de Dios, como profeta, para llevar la palabra de salvación a aquellos que no tienen, para gloria del Señor. Aceptemos la voluntad de Dios, no tomemos el camino a Nínive. Nosotros reflexionemos que somos instrumentos de Dios, somos embajadores de Cristo, llenémonos de la voluntad de Dios y pidámosle al Señor que nosotros tengamos el concepto de cada día obedecer la palabra y digámosle al Señor en oración, Padre mío, que no se haga tu voluntad como tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Que como tu voluntad se hace en los cielos, así se haya tu voluntad en la tierra. Estemos dispuestos a no ir camino a Tarsis en contra de la voluntad de Dios, sino camino a Nínive, aunque no entendamos a plenitud el plan de Dios, pero sí obedezcamos a Dios. Hoy Dios nos está llamando a seguirle en el camino. Bartimeo el ciego recibió la sanidad, Bartimeo el ciego recibió la vista, recibió la salvación y dejó de estar junto al camino para seguir a Jesús en el camino. Amén. Dios nos llama en este día a continuar sirviéndole, a continuar caminando en el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Desecha el camino del desánimo, desecha el camino de Emaús, de la duda, de la depresión, del enojo. Deséchalo y camina hacia el Señor, hacia Jerusalén. Desecha el camino de religión, camino a Damasco. Busca la relación con Dios, busca la revelación de la palabra, el llenarte del Espíritu Santo, para que el Señor cada día, donde quiera que puedas estar, seas un mensajero del Señor. No vayas camino a Tarsis. Acepta el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, y ahí recibirás la bendición de Dios como instrumento del Señor. Él es el camino. Caminemos en este año 2024, en esta década del 20, y Dios nos va a bendecir. Dios te bendiga
es mi deseo en esta noche. Oro por ti para que permanezcas en el camino. Oro por ti para que seas testimonio en el camino. Tu familia vea, aunque muchos puedan apartarse del camino, pero tú permanezcas en el camino. Para que lo cojo no se salga del camino, como dice la palabra de Dios, y sea restaurado. Amén. Aunque tú seas torpe, dice las Escrituras, por muy torpe que tú puedas ser, si permaneces en el camino, hallarás la salvación y hallarás la vida eterna. Dios te bendiga. Oro por ti en esta noche. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo y esta gran bendición. Gracias por predicar el Evangelio y gracias, Señor Dios, por este canal que transmite una palabra cada jueves, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de fe a aquellos que se conectan, Señor. Bendice a cada uno de los que se conectan. Dios mío, bendícele, háblanos, fortalécenos y que esta palabra sea un rema en nuestro corazón, que permanezcamos en el camino, desechando el desánimo, el camino Emaús, desechando la religiosidad, el camino a Damasco, que desechemos, Señor, el camino a Tarsis, la rebeldía, Señor, contra tu voluntad, y que junto a ti y tomado de tu mano permanezcamos en el camino angosto, pero que lleva a la vida eterna. Ahí tú nos estás esperando y gozaremos de esa bendición y de tus promesas de cielo nuevo y tierra nueva, donde abunde la justicia y la paz para siempre. Bendice a tu pueblo, bendice la vida de Gilbert, tu siervo, que prepara, Señor Dios, estos videos, Señor, para que sean, Señor, transmitidos a las naciones. Padre, gracias por este canal. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Invito a que puedas compartirlo. Si le das un like, es una bendición. Y suscríbete para que puedan llegar a tu vida estos videos cada jueves de bendición para tu vida. Dios te bendiga.